todo lo que hace un perito, lo que hace un investigador, lo que hace un fotógrafo, lo lleves a cabo en una estancia, en un lugar. Él, en su afán de que le paguen, pues se lleva a uno de los sobrinos y lo tiene en su casa. Uno de sus amigos, de sus malas amistades, le dice, oye, ¿y si cobramos por esto? Desgraciadamente muchas veces las escoltas, si no son Sí. investigadas debidamente, pues ellos mismos son los que empiezan a poner a la gente. Me entregan el video y empiezo a ver que el papá va con los dos niños y de repente llega un carro, se frena, a él lo agarran dos personas, le quitan a los niños, lo suben y se lo llevan. ¿No? La víctima no sabe que necesita medicamentos, no se los dan y a raíz de eso fallece. Porque te hablan, te dan tu nombre, te dan tu edad y te dan tu domicilio. Obviamente tú contestas y al recibir esos datos pues dices, si es algo serio, es alguien que me conoce. Efectivamente, la persona que quería extorsionarlo estaba en la esquina del domicilio. Tengo a la familia, tengo al negociador, está siendo muy fuerte, muy duro, pero yo no puedo doblegarme ante él. Porque ¿qué demuestras? A la familia le vas a demostrar que efectivamente no hay nada más que hacer. Hola, amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Te agradezco muchísimo porque estamos a punto de llegar a 500,000 en un muy poco tiempo. Y también es ya el aniversario de Relatos. Nadie lo creía, ni yo tampoco lo creía, pero estamos ya a punto de cumplir un año. Y esto es gracias a ti. Fíjate que nos han pedido mucha colaboración con gente tan importante en la impartición de justicia y sobre todo para que veas que no toda la gente es mala. Hay servidores públicos con vocación, con servicio y entregados completamente a su profesión. Y dentro de ellos tengo el gran gusto y el honor de tener aquí a alguien que ahorita nos va a platicar todo lo que ha hecho. Y sobre todo porque está expuesto a casos muy pesados. Por eso es que si te das cuenta tiene su anonimato. Pero le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo que es criminólogo criminalista. Bienvenido a su programa Relatos Forenses y muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, amigo, para mí es muy, muy importante que usted haya aceptado y sobre todo porque usted me va a nutrir un montón de conocimientos y fue un agasajo ahorita estarnos platicando todas las hazañas de cuando uno es estudiante de las áreas forenses, pero nos podría decir em, a qué se ha dedicado y para que toda la gente vea que usted trae un super currículo. Claro que sí. Mira, yo ya tengo más de 18 años de carrera Ok. policial. Yo comencé como criminalista. Ujú. Estuve en algunos casos muy, muy sonados y muchos otros que la verdad cuesta trabajo reconocerlo, pero hay momentos en los cuales el criminalista tiene que hacer su trabajo, ¿no? Sí. Aunque nadie reconozca a la persona, aunque la persona haya ido y haya fallecido sola y así solita se vaya a la fosa común, de cualquier forma uno tiene que hacer su trabajo, ¿no? Entonces, eso me llevó a mí a tratar de ayudar a más gente, por lo cual me voy a trabajar a otras instituciones policiales y ahí al ver el conocimiento que yo tengo, las autoridades mismas me llaman para hacer un poco en cuanto a eh, criminalística, un poco a la investigación, un poco a la inteligencia en cuanto a los temas de secuestro, de extorsión, robos y toda esta parte de primer respondiente. Esto está muy interesante, amigo, porque vamos a, digo, si usted me lo permite, digo, el burro por delante, ¿no? Vamos, digo, no, más bien usted nos ilustra en todos los temas para que la gente prevenga, ahorita que está una situación terrible en cuestión de secuestros y de extorsiones. Si usted me lo permite, amigo mío, ¿qué le parece si empezamos a platicar un tema que a todos nos involucra y que ahorita tenemos una situación terrible en Ciudad de México, por ejemplo, en el sur de la Ciudad de México, que estamos hablando del tema de migrantes? Ya ve que tenemos ahorita una situación desbordada en la cuestión de los migrantes que vienen de Haití, en otros estados de la República, de otros países, y que han sido blanco fácil para, o carne de cañón, para grupos criminales o trata de personas. Entonces, ¿usted cómo es que investiga esta cuestión de los migrantes, amigo? Principalmente todos los casos que nos llegan es por medio de una denuncia. Ok, Al momento de existir una denuncia, nosotros tenemos la obligación de realizar esa investigación. Cuando tratan problemas de migrantes, es muy complicado porque la denuncia la pueden generar sus familiares, en este caso de Guatemala, realizan la denuncia desde Guatemala, o familiares que ya están en Estados Unidos realizan la denuncia desde Estados Unidos. Es complicado que el gobierno mexicano haga caso a estas denuncias
debido a que no son nacionales, ¿no? Ok. Que ellos no viven en México y obviamente por eso ellos no pueden estar presentes para hacer todos los debidos papeleos Ujú. que se necesitan en caso de la denuncia. ¿Qué es lo que se solicita? Actualmente yo me dedico a investigaciones privadas. En una de ellas que me ha tocado y ha sido lo más complicado, es una persona que me llama desde fuera de la Ciudad de México y me está mencionando que algunos familiares han sido secuestrados. Ok. Ellos, el modus operandi de estos cárteles, porque ya se trabaja sobre cárteles, ya no es la delincuencia organizada como tal, ya es un cártel. Ok. Estas personas lo que generan es, desde el trabajo del pollero, que es, tú te vas a ir a tal línea, ahí te van a recoger y nosotros te vamos a trasladar a la Ciudad de México. Ya tú estando en la Ciudad de México, vamos a hacer tu traslado hacia Estados Unidos. Eso se oye muy fácil, obviamente les cobran en dólares. Sí. Cuando estas personas ya cruzan a territorio nacional, los mismos cárteles hacen por desaparecido toda su identidad, papeles, documentos, cualquier cosa que ellos traigan, los dejan prácticamente desnudos. Una de los móviles de la forma de trasladarlos es en trailers. Antes se trasladaban los migrantes en los camiones o en los trailers con un trasfondo. Ujú. Actualmente ya no es así. Actualmente ya los traen en plancha, los traen acostados. ¿Qué hace esto? Pues obviamente que la antigua Policía Federal tenía un estilo de poder checar cada vehículo, cada camión. En la actualidad ya no se hace. Ya lo que se hace es solamente superficial y si se abre el camión y no se ve nadie, puede pasar. Ese ha sido un problema en las fronteras de México. Entonces, cuando ya hacen esto en las planchas, en la parte baja del camión, tienen un trasfondo hacia abajo. Sí. Ahí es donde están pasando vehículos, han estado pasando drogas, han estado pasando muchísimas cosas, principalmente droga y personas. Y no te estoy hablando de 2 o 3 personas, están pasando de 50 a 60 personas acostadas, hacinadas en esos pequeños espacios. Amigo, me acaba de dejar usted con mucho escalofrío. Híjole, le voy a preguntar muchas cosas aquí, si usted me lo permite. Claro que sí, Si hablo muy rápido, me frena, ¿de acuerdo? Porque de repente empiezo no a puedo, no. carburear un montón. La primera pregunta, amigo, digo, si usted me lo puede contestar para no involucrar nada serio. ¿Por qué no revisan los trailers? Ya ve que ahorita me comentó algo bien interesante. Antes revisaban. ¿Ahorita es una cuestión por la constitución de que es más garantista el país o por qué no revisan? No, definitivamente es por corrupción. Ok. Definitivamente ya no se están llevando los protocolos. Tú lo puedes ver en cualquier carretera, ya es Sí, imposible salir en la noche. sí, sí, sí. Inclusive en el día ponen los ponchadores de llantas, te parqueas y en ese momento es donde te asaltan. Y no nos vayamos tan lejos, en la carretera de Puebla pasa cada 3 horas. Y tú puedes pasar por ahí y vas a ver carros varados. Y efectivamente están siendo asaltados. La policía de caminos lo debe de saber, en este caso la Guardia Nacional debe de generar el protocolo como se debe de hacer y empezar a tomar todos estos temas como ya algo principal. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente que está ahí no es gente que esté totalmente preparada. No es culpa de ellos, Sí. obviamente, es culpa de que no les han dado el adiestramiento necesario. Entonces, cuando uno va y se da cuenta de estas cosas, pues uno quiere pensar que fue porque se les pasó un camión, ¿no? Tal vez. Ujú. Dos de tantos que pasan, pero cuando ya es una constante, hablamos de algo de corrupción. Ok. Dice que me dejó más helado todavía porque me hizo recordar hace 5 meses me toca ir a dar una plática a Puebla y al día siguiente a Morelia. Y confirmo lo que usted me dijo. A mí me tocó. Voy de Puebla hacia Morelia y de repente en la curva, lo clásico, yo ya sabía porque ya había visto muchas noticias, que generalmente en las curvas no se alcanza a ver bien y hay ya sea una roca muy grande en medio de la carretera que inexplicablemente llega ahí, o como usted bien dice, los ponchallantas. Venía un tráiler y yo venía justamente en el carril de en medio. Cuando voy dando la curva, la rocota, amigo. No me pude pegar del lado izquierdo porque venía un vehículo y del lado derecho venía el tráiler. Entonces, digo, gracias a mi angelote, pude medio maniobrar. Sí le pegué completamente a la fascia y lo que hizo la llanta fue brincar la roca, pero no me detuve. Me dio mucho miedo y le aceleré hasta que llegué a una caseta. Pero sí, confirmo lo que usted dice, está peligrosísimo las carreteras.
Definitivamente, digo, son de las carreteras más peligrosas en el momento. Ahorita vemos la situación que está pasando en Sinaloa, Sí. y obviamente estamos hablando de que las plazas están peleando, ¿no? Ujú. Entonces, cuando un cártel ya está metido en esto, pues es muy complicado sacarlo. Entonces, cuando ya trae a las personas, las hace perdedizas, empieza a separar. Mujeres, normalmente lo que hacen es llevárselas, pues obviamente a la trata, ¿no? Para empezarlas a prostituir, para empezarlas a poner en casas y en muchos restaurantes que existen actualmente, ¿no? Que son, tú llegas, vas a comer y la chica está ahí y las tienen ahí en contra de su voluntad. Obviamente no tienen documentos, no tienen cómo avisar, no tienen cómo denunciar. Si hacen eso, pues obviamente las van a regresar a su país. Y Sí. es lo que ellas no quieren. En cuanto a los hombres, en muchas ocasiones lo que hacen es esa parte de empezar a ver quiénes sirven para que se enlisten en el cártel, definitivamente, o lo peor que he visto es que los ponen a pelear entre ellos y el que sobrevive tiene la dicha de ser parte del cártel. Y, y es algo deprimente realmente porque sabemos que está sucediendo y las autoridades pues realmente siguen siendo caso omiso, ¿no? Ahorita en lo que usted me narra, me acuerdo muy bien de una revista de Editorial Proceso de que hacía un reportaje especial del narco y venían las víctimas de narrar cómo entre ellos se tenían que pelear a muerte para pertenecer al cártel. Y ahorita algo que me comenta usted, amigo, ¿qué características generalmente necesitan estos grupos? ¿Que sean fuertes, violentos o cómo son los que los escogen? Pues mira, aquí en las investigaciones que yo he llevado, Sí, me he dado cuenta que ellos eligen a los menores. ok, ¿Por qué? Porque ellos son más difíciles ahora de catalogar o en este caso de cometer un delito, pues es más fácil que salgan, ¿no? Entonces, los están agarrando mucho a la gente joven, a los adolescentes. Gente mayor obviamente ya no les sirve de absolutamente nada y es a la gente que terminan matando o sacando, que son muy pocos migrantes que vienen ya de la tercera edad. Pero los que están en una edad laboral, en una edad fuerte, estamos hablando en un parámetro de 25 a 35 años, ok. es la gente que están eligiendo para que se quede se enliste en los cárteles. Wow. Oiga, bueno, ahorita que ya me resolvió estas dudas, amigo, si me da permiso de regresar a lo de los trailers, em, es muy terrible lo que me imagino, cómo van todos acostados, me imagino que la carga va arriba, ¿no? Y ellos están por debajo. Así es. ¿Usted ha visto cuando han muerto por asfixia o algún accidente? De hecho, no llegan todos, ¿no? No Ok, llegan todos vivos, inclusive eso es lo que ocupan muchos de ellos para en el momento que empiezan a despojarlos de sus pertenencias, de sus documentos, ellos tienen un número con quien comunicarse, del familiar que esté en Estados Unidos o del familiar que esté en el país donde ellos salieron. ¿Qué es lo que generan? Esta investigación, ¿no? Ellos generan, si la persona falleció, ellos lo van a seguir ocupando como materia de secuestro. ¿Qué hacen? Llamar al familiar y decirle que tienen a su familiar que necesitan, no sé, 13,000, 15,000, $20,000 para que les regresen a su familia. ok. Normalmente en un secuestro se maneja un mecanismo de presión. El mecanismo de presión, pues obviamente aquí lo ocupan ellos, muchas de las ocasiones cortando alguna extremidad. Sí. Normalmente son los dedos. Entonces, cuando ellos envían un dedo al familiar, es complicado, ¿no? Porque ellos ya saben que sí, efectivamente lo tienen. Me dejó más helado todavía, perdóname si de repente me quedo como en shock, amigo, porque estamos entrando a lo más escabroso de lo que es la mente humana en cuestión de delincuencia, de maldad. Y de repente, para mí, esto que usted me lo narra, que me lo voy imaginando, me cuesta mucho procesarlo para preguntarle, discúlpeme si de repente me quedo callado, pero hasta se me enchina la piel de todo lo que estoy escuchando. Y bueno, yo sobre todo le agradezco porque está narrándonos esto, amigo. ¿Cómo, antes de entrar a más profundidad y sumergirnos en el abismo, como ahí dicen algunos autores, em, cómo es que usted logra que su mente no afecte, digo, a todos nos afecta, pero cómo es que usted logra seguir la línea y seguir en pie y con algún familiar o con alguien de un ser querido y que no le afecte tanto y está recordando estos casos? Definitivamente debes de tener vocación. Y es algo que
En México principalmente lo he notado, he estado en otros países, Sí, pero en México la policía es como el último escalafón, ¿no? Es el escalafón más bajo, no hacia arriba, hacia sí, abajo. Entonces, ya no tengo que hacer, me voy a meter de policía. sí, Ese es el grave problema porque no existe vocación, lo que existe es la necesidad. así es. Entonces, cuando tú tienes vocación, obviamente vas a hacer las cosas de la manera científica, de la manera real. Mucha gente te dice que eres frío, que ya no tienes sentimientos, como lo acabas de comentar, que qué es lo que pasa, pues que uno tiene que discernir y tiene que dividir. Tiene que saber cuál es la realidad y cuál es lo ficticio. Y cuando tú ves una película y ves situaciones que están pasando, pero tú sabes que son reales, ya no te va a causar ninguna extrañeza. Entonces, sí debes de tener mucha vocación, ser muy profesional y sobre todo tener los pies en la tierra, ¿no? Que es lo que está pasando. Amigo, una pregunta aquí. Yo coincido mucho con usted porque he conocido a tanto hombres como mujeres, que usted bien menciona de la policía, y las preguntas que yo siempre les hago por chismoso, por decirlo así, es, ¿por qué te metiste a la policía si no te gusta? Por ejemplo, lo hemos visto, ¿no? Primeros respondientes que no quieren capacitarse, me ha tocado donde incluso han maltratado a personas y uno le habla al policía, oiga, y el policía, el último que llega es el policía, porque ya ve que hasta hay un dicho, que quieres llegar a policía viejo, pues hazte por ahí, Entonces, me he dado cuenta y les pregunto, oye, pero ¿por qué no, perdón, ¿por qué no te gusta tanto tu trabajo? Y me dices que no me gusta porque yo entré aquí por necesidad. O yo entré porque me dijeron que pagaban más o menos bien y ahorita tengo que mantener a mis hijos. Entonces, sí son situaciones, como bien lo dice usted, que digo, no son todos, no hay que generalizar, pero sí muchos sí mencionan que entraron por necesidad, no por vocación. Amigo, perdón por robarme estos minutos con usted. En la cuestión de los trailers, amigo, ¿qué pasa con los choferes? ¿También están involucrados, están amenazados o llegan a un punto para entregar y ahí también los privan de la vida? ¿O qué pasa con ellos? Normalmente, en los casos que yo he vivido, los conductores no tienen la menor idea. A Ok, ellos lo único que los ocupan es, sí, por la misma necesidad, es yo te voy a dar $5,000 y tú haces el traslado de aquí a este lugar. Ellos lo único que hacen es manejar, llevar el tráiler hasta cierto punto, del punto A al punto B, y en el punto B se van. Pasa un camión por ellos y ya cuando se retiran, ellos dicen ya dejé el tráiler en tal lugar, en tal punto, y ya va gente dedicada al cártel sí, o perteneciente por el tráiler y se lo llevan. ok, Ahí es donde uno no entiende esta situación. Porque si todo está eh, debidamente controlado en las carreteras, ¿por qué no se sabe de los choferes y por qué no se sabe de las personas que llegan por esos camiones? Porque en todas las terminales, en todos los puntos hay cámaras. Las cámaras se pueden solicitar, es algo que no se hace. La gente que ha venido conmigo para hacer este tipo de investigaciones, pues me dice cómo está haciendo su abogado, qué es lo que está haciendo la fiscalía en caso de que tengan alguna denuncia y que ya haya una carpeta de investigación, me platican esta parte, ¿no? Yo les pregunto y en las entrevistas les comento esa parte. Sí, hicieron esto, hicieron esto, hicieron... Ya cuando ellos me dicen que no, es lo que yo voy a atacar. Y ok, efectivamente ahí es donde tenemos un eslabón más, sí. ¿no? Y ahí es donde la autoridad ya no le conviene y es cuando empieza a haber ya problemas con la investigación privada. Ah, ok, sí, sí. Amigo, le quería preguntar esto. Ahorita que tomó el tema tocó el tema de las fiscalías, que esto es muy importante. ¿Qué tan para usted, por ejemplo, y todos los que se dedican a esta cuestión privada, el problema de las fiscalías? No sé si ahorita nos puede usted ilustrar. Digo, si hay compromiso en este tema, no. Pero ya ven que actualmente hay un problema en Guadalajara con las terminales, que hay hasta noticias de esto, de que están reclutando y desapareciendo a jóvenes, jóvenes masculinos. ¿Qué pasa ahí, amigo, con estos temas? Como bien lo dice usted, llegan a una terminal y de ahí se desaparecen. Salen autobuses, detienen a los autobuses a medio camino, o son autobuses especiales, o qué pasa ahí, amigo. Muchas de las ocasiones son camiones clonados. Ok, Eh, Hay un registro, en las carreteras siempre hay un sí, registro de qué trailers van a entrar, qué trailers van a salir, en las aduanas. sí, Y cuando tú notas que hay un trailer que no está escrito, que no está en una lista,
pues obviamente tienes que poner mayor atención, que ese es el primer filtro que se puede realizar. Es muy normal que se te pasen 1, 2, 3, 4, 5 y es donde vienen estas personas. Sí. Hablamos de piratería, hablamos de personas, hablamos de animales, se han incautado muchos eh, trailers con animales, ¿no? Entonces, esta parte es como que muy controlada, pero hay caso omiso. Por eso precisamente se están pasando. Ahora con el aeropuerto nuevo Sí. es lo mismo, ¿no? Están llegando vuelos y vuelos y la gente no lo sabe. ¿Quién lo sabe? Solamente los militares. Ok. Entonces, muchas veces de los casos que yo he tenido me han dicho que han llegado hasta por vuelos. Que los bajan en un Sí. aeropuerto, los llevan tapados y donde terminan en Cuautitlán Izcalli, en Pachuca Hidalgo y en su mayoría son haitianos. Entonces, Wow. cuando se lleva la investigación y se empieza a hacer estas entrevistas con estas personas, muchas de las ocasiones necesitamos intérpretes porque realmente no hablan ni el inglés. Es muy complicado comunicarte con ellos. Necesitamos intérpretes para ello. Hemos capturado gente también que maneja, ¿no? Los choferes, Sí. que también vienen de allá. Entonces es increíble cómo puede ser que un haitiano maneje un tráiler en México, ¿no? Wow. Y no Ok. tenga los documentos. Tú al pasar una aduana lo primero que te piden son documentos. Sí, claro. Aquí hablamos ya entonces también de lo que es la clonación de las credenciales, la clonación de la licencia. Incluso si usted lo detienen aquí en Ciudad de México o en carretera, lo primero que hace el policía es tarjeta de circulación y licencia, ¿no? Exactamente. Wow, amigo, me dejó usted impactado con lo de los traileros que son también migrantes. Fíjese que usted lo que comenta del aeropuerto, yo platicando con una policía que estaba ubicada en el aeropuerto, ella lo decía, dice, ¿sabes qué? Aquí llegan personas que son migrantes y vienen y las recogen. Le digo, ¿y qué pasa? ¿Qué hacen? Dice, pues es que son mujeres que luego están como incluso secuestradas. Le digo, ¿pero ustedes como policías del aeropuerto hacen algo? No, no podemos hacer nada. Porque tenemos órdenes de no hacer nada. Uy, yo dije, o sea, da miedo, da miedo. De hecho, ahorita todo esto que estoy platicando con usted se me enchina la piel porque estamos hablando de ya de cosas sobre que mucha gente no conoce, ¿no? O si lo conoce, así como yo, de que, pues muy superficial, pero es increíble la inteligencia que estos cuates manejan. Ahora, amigo, usted como primer respondiente en las fiscalías, cuando usted se desempeñaba en estas instituciones de gobierno, de seguridad, usted llegaba, capturaba a alguien, y qué tan común es de que a veces la autoridad del Ministerio Público le ponga trabas y no haga su debida investigación, y después, 3, 4 días, usted ve que al que detuvo ya anda libre. Esa era la problemática que Sí, existía, existe y existirá toda la vida. ¿Por qué? Porque no se sabe encuadrar un delito. ok. ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando una persona en flagrancia, en alguno de los casos que me llevaron a tocar, teníamos flagrancia, íbamos circulando en el estado, mis compañeros y yo, 4 personas en un vehículo, de repente vemos cómo se para una camioneta al lado de un vehículo, le da el cerrón, bajan a la persona, la suben al vehículo, a la camioneta y se lo llevan. Estamos ante una flagrancia de secuestro. Sí. Nosotros no podíamos actuar como tal. La gente común y corriente, cualquier civil diría, pero si estás viendo esto, ¿por qué no actúas? Porque hay muchas lagunas. Ujú. La fiscalía en ese momento nos diría que qué casualidad que estabas en el momento, que seguramente tú lo estás poniendo, que seguramente es un ajuste de cuentas, que él te hizo algo. Ese es el problema de uno ya pasar a ser aprensor, ya pasa a ser indiciado. Entonces era Ok. muy problemática esa situación. ¿Qué es lo que se hace? Pues obviamente con la experiencia empezar a tratar de hacer tiempos, ¿no? Seguir a la persona, seguir el vehículo, a ver hasta dónde lo meten, dónde lo van a tener, dónde hay una casa de cautiverio. En muchas de las ocasiones, porque era muy común este tipo de delitos Ujú. en flagrancia, al seguir el vehículo dábamos con una casa de cautiverio, en la cual había 2 o 3 personas más secuestradas. Entonces nosotros ya lo hacíamos un poquito más por el hecho de conseguir mayores libertad de personas, de liberaciones, a actuar en el lugar, agarrar a los que estaban levantando y efectivamente que pudieran matar a las víctimas que estuvieran en la casa de cautiverio. Entonces ahí es donde ya entra el trabajo de inteligencia y un poquito de la experiencia que tengas. En esa ocasión vimos el delito que se estaba consumando y desde ese momento nosotros hacemos el llamado con el Ministerio Sí. Público. Obviamente el Ministerio Público dice es que no hay una denuncia.
Tenemos que esperar hasta que el familiar de la persona que acaban de levantar, que nosotros vimos, realice la denuncia. Es casi imposible que Sí, nosotros nos dirigiéramos a la familia y decirle, oye, pasó esto y lo vimos, porque nos metemos en un conflicto. Ellos no lo entenderían como lo estoy sí. explicando ahora. Entonces, cuando ellos esperamos que se haga la llamada de negociación con la familia, pues estamos hablando de días, porque los secuestradores que trabajan en grupo, que saben trabajar y que se dedican a secuestro, no te hacen una llamada inmediata. Así es, sí, sí. Ahí es donde vas viendo qué tipo de banda puede ser, si es banda, si es cártel o si es una delincuencia organizada. Ok. Amigo, perdón si le quería preguntar otra cosa, pero me voy a sumergir aquí con usted en este tema tan escabroso, que a mí es uno de los delitos que se me hacen de los peores en la cuestión de matar mentalmente a un ser humano, que es el secuestro. Le quería hacer esta pregunta, amigo. Es muy abierta, pero yo sé que con toda su experiencia y conocimiento que tiene, nos puede ilustrar y que no me cueste a mí tanto trabajo preguntarle esto. Em, ¿Por qué el secuestrador mata a sus víctimas? Generalmente, digo, cuando llega a haber homicidio. Aquí hay varias circunstancias y varias causas. Una puede ser porque los haya visto. Ajá. En el ambiente del secuestro, por así llamarlo, la persona que van a secuestrar normalmente es alguien conocida. Es decir, los secuestradores tienen algún contacto con la víctima. Ok. Cualquiera de los secuestradores. Digo cualquiera porque trabajan en diferentes formas, Sí, sí, ¿no? sí. Los que levantan, los que ponen a la víctima, los que realizan la llamada de negociación, inclusive los que vigilan y cuidan a la víctima en la casa de cautiverio. Entonces muchas veces entre ellos no se conocen. Eso estamos hablando de una delincuencia organizada. Pero para la policía, obviamente, en esta labor de inteligencia, siempre cometen un error y por eso se les puede capturar. Entonces, cuando ellos empiezan a hacer este tipo de levantamientos, alguno de ellos tiene conocimiento de la víctima. Si la víctima llegara a quitarse la venda, si llegara a verlos, que es en su mayoría de casos cuando matan a la víctima. Ok. ¿Cómo lo sabemos? Por la entrevista que se le realiza cuando detenemos a las personas. Ellos nos comentan, normalmente es el estire y afloje para que les den menos sentencia, Ujú. como apoyarlos en esa parte de que dime qué es lo que sucedió, dime quién es el líder, vamos a llegar a esto para que les den menor sentencia, ¿no? Entonces, en ese momento, en esa entrevista es cuando te dicen todas estas cosas. Ok. La víctima lo llegó a ver, la víctima se destapó, sabía dónde estaba, la víctima se iba a escapar. Normalmente es cuando las matan. O el problema que vienen enfermos, ¿no? La víctima no sabe que necesita medicamentos, no se los dan y a raíz de eso fallece. Sí, 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 tiene usted mucha razón, porque incluso me tocó hacer una autopsia de un señor que habían secuestrado y estaba enfermo y se les infarta a los secuestradores. Me acordé mucho de lo que usted nos ilustra, amigo, de Humberto Ronquillo. No sé si se acuerda este caso tan terrible de un estudiante de licenciatura que la misma novia lo pone, lo secuestra porque la novia conocía pues las ganancias económicas que tenía su familia y ella se involucra con un secuestrador y la novia secuestra al novio oficial, por decirlo así. Y es terrible. Amigo, le quería, ahora sí que ya, gracias por responder esta pregunta que siempre quería preguntársela a alguien experto. Yo le quería preguntar esto, amigo. Ya ve que cuando hay secuestro de migrantes, y como usted bien lo dice, que los separan, me acuerdo muy bien del caso de San Fernando, Tamaulipas, con los ciento y tantos migrantes que ejecutaron en un como casa abandonada. Pero después empezaron a sacar más videos, más investigaciones de este tema de secuestro de migrantes. Y yo le quería que preguntar, amigo, ya ve que usted me comentaba que cuando empezaba usted sus primeras investigaciones en la Policía Federal, acudía a estos lugares. ¿Por qué esto es algo para mí, si usted me lo permite? Quiero preguntarle esto muy personal. Yo veía en estos videos cómo había mucha ropa de gente, de niños, de pertenencias, pero tirada, como si hubiera habido una guerra ahí. ¿Qué pasa ahí, amigo? ¿Por qué les tiran su ropa enfrente de ellos para someterlos? ¿O es cuando ya los privan de la vida y empiezan para quemar la ropa? ¿O por qué aparecen estos lugares con todo un destrozo de ropas, por decirlo así? Me han tocado casos
y hay uno muy mencionado en esa parte, donde el domicilio donde entramos a Sí, liberar a una víctima, ahí liberamos 3 personas, entre ellas había un niño sí. menor de 5 años. Eh, Vemos esta figura que me comentas, ¿no? Este simbolismo, por así Ajá. llamarlo. Uno pudiera pensar que es por todas las personas que han secuestrado y que han estado ahí. Lo principal es que ellos compran ropa usada en los tianguis, en los mercados, en la paca, para llevarla y cambiarlos de ropa a las víctimas. ¿Por qué? Porque en ocasiones, cuando los levantan, hacen este cambio de ropa Sí, para que no se reconozcan. Inclusive para ellos mismos, ¿no? sí, Ellos, has sabido muchas veces que el que roba trae 2, 3 sudaderas, sí. se quita la sudadera y queda diferente. Ahorita con las cámaras ya eso ya es inútil. Pero definitivamente es esa parte donde ellos, dentro de su negocio, hacen esta parte de vender ropa, de vender usado, para tener mayor contacto con la gente. Y cuando vengan las investigaciones, obviamente pues no sepan que son ellos, ¿no? Ok. Que digan, yo no estuve en el lugar, yo no soy la persona que usted dice, yo me dedico a vender ropa, a vender algo aquí en el tianguis. Esa es una de las situaciones. La otra es de las personas que van matando. Y no hablando de los secuestros, sino de los mismos cárteles. Cuando ellos llegan a hacer emboscadas entre cárteles y se hace este tipo de balacera intercambio, toda la gente que ellos matan se llevan algo como su botín de guerra. Ok. Algo de ellos, de la persona que acaban de ejecutar. En una de esas ocasiones, en esa misma casa, encontramos una cámara de video y encontramos una bolsa con muchos dólares, lo cual hacemos el informe Sí. debidamente llenado, se tiene que contar el dinero, se pone sobre una mesa, se fija fotográficamente y se empieza a hacer el informe en ese momento en el lugar. Cuando encontramos la cámara empezamos a ver los videos y vemos que dentro de esa cámara había más de 50 videos y todos eran cuando torturaban a los halcones, le llaman ellos, ¿no? A los Sí, halcones los que halcones. son los contrarios de su banda. Y eran cosas que obviamente pues ni en las películas ves, ¿no? Había cosas muy feas, gente que mataban viva, la iban dejando, gente que tú veías cómo latía su corazón todavía, Sí, ¿no? sí, sí, Es, sí. es increíble cómo la hazaña, cómo eh, nosotros lo atañemos a que la persona estaba drogada, ¿no? Que la persona ya estaba fuera de sus cabales para realizar eso. Cuando nosotros realizamos entrevistas, vemos a gente sicarios que realmente lo hacen en sus 5 sentidos. Sí. ¿Por qué? Porque ellos dicen, este es mi trabajo, así como es tu trabajo agarrarme y liberar a estas personas, mi trabajo es matar. Es muy complicado entender esta parte. Y ahí regreso un poquito a la pregunta que me hacías, ¿no? Esta es la realidad. Hay gente mala, sí hay gente Sí. mala. ¿Qué le tienes que decir a tus hijos, a tus parientes, a tus hermanos? Cuídense. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tú puedes pensar que se te metió en su carro, te chocó y esa es la gente mala. No, hay gente muy mala. Sí, sí, Hay sí, que sí. estar prevenido 100%. Amigo, me sigue usted deleitando, pero me da tanto escalofrío preguntarle y preguntarle, porque claramente usted menciona bien interesante, y lo confirma aquí la maestra Vilma Naranjo, en la cuestión de los psicópatas. Hay gente que, como usted bien dice, extrae el corazón, porque yo he visto estos videos para... Tengo que verlo también por la cuestión de que como médico forense, cuando tengo casos de esta naturaleza, que de repente llega un cadáver sin el corazón y con algún corte muy específico que es un corte antemortem, que todavía estaba viva la persona, uno tiene que saber cómo es que se originan estos elementos. Y me ha tenido que ver estos videos tan horribles y yo termino temblando por cómo incluso hasta lo goza el que lo está haciendo, cómo corta la parrilla costal con un cuchillo, como bien lo dice usted, extrae el corazón latiendo y hasta lo muerde. Entonces, sí, de repente yo me quedo temblando de lo que estoy imaginando. Y bien lo dice usted, hay gente que lo hace por placer, que son estos cuates que ya tienen una psicopatía terrible. Ahora, amigo, yo le quería preguntar esta cuestión. Fíjese que en el tema de trata, que usted nos está dando tantos elementos para la prevención, y yo se lo agradezco mucho. Hace unos meses, y luego, este fue un caso hace unos meses, y hace unos años fue otro, donde el modus operandi era el mismo, se estacionaba una camioneta de estas vans cerradas, y de repente
alguien le decía a la muchacha, oye, la calle tal. Ah, no, conozco. Cuando volteaba, le daban el puñetazo, la metían y se la llevaban ya literalmente privada de su libertad. ¿Usted ha sabido de estos modus operandi similares para trata? Hay dos casos que Sí, actualmente son los más conocidos, que es el de las goteras, ok. ¿no? Eh, ¿Cuál es el punto de las goteras? Ir a un bar, un antro, contactar físicamente con otra persona, decirles que hay química, vamos a seguir la fiesta, y en ese momento están enganchados. Ya que están enganchados, se los llevan. Obviamente se van a un hotel, Sí. y en el hotel, al estar en el momento de llegar antes de la relación, obviamente vienen los besos y ellos, una persona tomada, empieza a besar a la Ujú. persona, eh, se ponían las gotas. ¿Qué pasaba? Que caían rendidos, Sí. caían dormidos. Eh, Obviamente el alcohol afectaba mucho. En uno de estos casos sí fallecieron muchas personas, ¿no? Pero era el modus operandi, que era las personas, las chicas guapísimas, Ujú. venezolanas, colombianas, también mexicanas, ¿no? Pero era mucho esta parte donde se van a los bares, a los antros, y ahí empiezan a hacer este contacto. En ocasiones, ¿qué es lo que hacen? El modus operandi es llegar, contactas con la persona que ves que efectivamente tiene dinero, porque ellas son cazadoras en ese momento. No hay una investigación previa. Por eso ahí es la diferencia de una banda a una delincuencia organizada. Ok. Cuando una persona ve a un hombre, en este caso, poniéndolo por este ejemplo, al hombre lo ves que está gastando, que trae un buen reloj, que viste bien, que aparenta tener dinero, pues en ese momento lo van a agarrar y se lo van a llevar, ¿no? Oh, No es porque haya ligado, sino sí. porque ellas van sobre este tema. Eso se daba mucho hace 10 años Ujú. aproximadamente, donde ocupaban este modus, se llevaban a la víctima y ya la tenían encerrada. Cuando la víctima despertaba, ya estaba siendo secuestrada. Ya habían solicitado rescate, ya habían mandado prueba de vida, ya habían generado todo. Todo por esta parte de pensar que ya iban a tener una relación con una mujer muy Ujú. bella. Al contrario, también ya están haciéndolo los hombres. Ahorita ya hay muchos hombres que están yendo a los santos y están haciendo esto con las chicas. Oh, ¿Cuál es el problema? sí. Que las chicas ya no son mayores de edad. O sea, son menores de edad. Son personas que los padres están dejando salir a las adolescentes a fiestas de sus amigas, pero no saben que se van a algún bar, a un antro. Aquí hay una regulación, se supone, para evitar eso. Sí. Donde me ha tocado muchos casos es en esta parte, es que mi hija se fue a una fiesta con sus amigas y a la niña, cuando ya la recuperamos, la niña estaba en un bar, en un antro, lugares donde definitivamente no podía haber entrado, al menos que tuviera una credencial de lector. Sí, claro. Entonces, ese es un modus que se está generando para los hombres y para las mujeres también. Increíble. Y no, yo le agradezco mucho porque aquí hay que poner una alerta terrible, grandísima, y que los padres eviten esta noticia terrible para que vayan a secuestrar a sus hijas, porque aparte de que, y es lo que la siguiente pregunta le quiero hacer, amigo, em, ¿qué tan común? Bueno, antes de hacerle esta pregunta, perdón, me emociona tanto estar con alguien que tiene tantos conocimientos y sobre todo en el ámbito de criminalidad. O sea, me encanta platicar con usted. Y créame que lo estoy disfrutando, pero Gracias. también de repente entra un poquito de shock de lo que escucho. Ya ve que ahorita nos comentaba esta cuestión de las adolescentes. ¿Qué tan común, amigo, en sus investigaciones es de que a las migrantes mujeres haya ataques sexuales? O en este caso del nuevo modus operandi que también usted nos los está platicando, que también una forma de someter y violentar para demostrar a los papás que así está siendo violentada la adolescente es abusar sexualmente. ¿Esto es es común o no es tan común? Ha habido pruebas de vida que generan eso. Ok, Eh, las bandas se van volviendo más sanguinarias, sí, más eh, grotescas, y han generado esto como un mecanismo de presión. Lo único que generan es, no por ello les van a hacer el pago que están solicitando. ¿Por qué? Porque más que hacer un mecanismo de presión, lo que estás haciendo es que a los familiares los estás dejando en estado de shock, sí, que es lo que genera que no quieren hacer nada, la depresión viene, y en este estado de depresión lo que ellos menos piensan es cómo conseguir dinero. Ellos están en un shock en el cual
los dejas inmóviles. Muchas ocasiones de cuando esto pasaba es que tú tienes que empezar a actuar con ellos, ¿no? Por eso es con lo que se llamaba las llamadas eh, de crisis y negociación, ¿no? Ok. Por eso se le denomina así, porque estás atendiendo la crisis con el familiar, estás atendiendo el pesar, pero aparte tienes que hacer la llamada con el negociador y empezar a negociar. ¿Para qué? Para que la víctima regrese a su casa de la mejor forma. Entonces, depende mucho del negociador para que no pasen estas cosas, ¿no? Ok. ¿A usted le ha tocado intervenir en negociaciones? En alguna ocasión me ha llegado a tocar. Ok. Ahorita, actualmente, en esto que estoy haciendo Sí. privado, llevo 2 negociaciones. Fíjese, si me lo permiten, 2 minutos rápido le comento. Hace unos años, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el famoso INACIPE, su servidor estaba tomando un curso de criminología. El maestro Madariaga, que era un supercriminólogo conocidísimo, nos pasa un video, amigo, de un secuestro de un menor de 10 años, entre 8 o 10 años. Y el secuestrador, todavía lo recuerdo y se me pone la piel de gallina, porque el secuestrador les manda el video a los padres, pero era una golpiza que le daba al secuestrador, amigo, le daba unas patadas que hasta sonaba del impacto y el pobre niño, un niño pequeñito, muy delgado, gritaba ya, 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 y el tipo con cinturonazos, patadas y decía, esto le está pasando porque no me están dando el dinero. Todos, amigo, éramos alrededor de 50 personas. Hasta necesito tomar aire y todos nos quebramos. El maestro lo notó y nos puso ya un video después, digo, para romper la tensión, que es un distractor ya. Después me enteré que para eso sirve, un video de una caricatura, pero todos nos quedamos así, o sea, no dijimos nada, nos quedamos así. Y luego, ¿qué pasó, no? O sea, nos aterró tanto ver ese maltrato. Y yo le pregunto lo siguiente, amigo, usted como negociador, que de repente ya ve que el secuestrador tiene una forma muy característica, igual que el extorsionador de hijo de tal por cual y ser muy agresivo y muy violento, ¿usted cómo se mantiene en la línea para que no se involucre y no vaya a salir mal la negociación? O esa negociación usted se la lleve a su casa y esté pensando todo el día en eso. Es complicado, Sí, pero la misma experiencia te va llevando a eso. Cuando tú estás haciendo el trabajo de tener a la familia, verla físicamente, sí. el sufrimiento de ellos, de estar viendo el mecanismo de presión que generan ellos con sus pruebas de vida, pues obviamente tú quedas en medio. Ujú. Si tú te dirigieras hacia la familia a consolar, cuando vengas a hacer la llamada de negociación, vas a ser igual de vulnerable que la familia. Ok. ¿Cuál es tu trabajo aquí en medio? Negociar. Y tú vas a negociar. Y vas a negociarlo como si fuera cualquier negocio que tú hayas hecho. Económico, completamente lucrativo. Aquí se trata de que tú no pierdas ese dinero, que no es tuyo, pero tratas de perder el menor dinero posible. Es una separación que tienes que generar. Y la vida misma te va llevando a todo esto. Te repito, la experiencia que se genera en tener este carácter es basado en este momento de tengo a la familia, tengo al negociador, está siendo muy fuerte, muy duro, pero yo no puedo doblegarme ante él. Porque ¿qué demuestras? A la familia le vas a demostrar que efectivamente no hay nada más que hacer. Y al secuestrador le estás demostrando que sí le vas a pagar su dinero. Porque ellos lo dicen así, mi dinero. Entonces tú tienes que defender tu dinero. Aunque no sea tuyo, tú lo defiendes. Es una forma que yo hago, ¿no? Si están pidiendo tal cantidad, yo esa cantidad no la tengo. Y yo trabajo como no teniéndola. Ok. Si la familia llega a tenerla o no la llega a tener, ese ya no es problema mío. Yo voy a trabajar y voy a defender ese dinero como si fuera mío. Obviamente viene esta parte ya sentimental, donde sí te llegas a tener tus minutos de meterte al baño, de irte a algún lugar, poner una música tranquila que te relaje y empiezas a entrar esta información que estás viendo sufrir a la familia, estás viendo sufrir a la víctima, sabes que la están maltratando y que ellos lo único que hacen es por dinero. Pero en Ok. esos minutos que tienes es como un respiro, lo que acabas de Sí. hacer, ese suspiro es lo que debemos de tener. El negociador lo que debe de generar es esa parte, la confianza ante la familia y la confianza ante el secuestrador, de que no le vas a ver la cara, no le vas a poner a la policía, no le vas a marcar billetes. Lo único que tienes que hacer es la negociación para que la persona llegue bien con su familia. Eso es lo que se trata, es un trabajo en ese momento. Ok. Ya posteriormente, con toda la entrevista que tú tengas, con la llamada de negociación, pues obviamente ya sabrás tú si, y la familia misma, si van a continuar con una denuncia
para llegar a saber quién fue el secuestrador y que pague. Ok, muy Hace, interesante. hace no mucho tuvimos un caso de un adolescente, el cual liberamos Sí, sin necesidad de la policía. Esto fue con inteligencia y con investigación solamente. Vimos el momento oportuno, estuvimos ahí, pudimos entrar, rescatar al menor y todavía llevar a la detención de 2 personas que habitaban en el domicilio. ok. Con esto queda de antemano la seguridad existe, sí se puede dar. No es una prevención, se tiene que dar seguridad, evitar que pase todo esto, ¿no? No actuar cuando ya tenemos Sí, el hecho. sí, claro. Yo digo, esto es muy válido, ¿eh? Con toda confianza me puede decir, esto no lo voy a contestar. Pero, entonces, ¿hay organismos o empresas o algún grupo que se dedique a rescatar víctimas sin necesidad de la autoridad, por decirlo así? La mayoría de las víctimas de secuestro, Sí. te hablo desde el ámbito donde yo estuve Ujú. y la experiencia que yo tengo. No voy a generalizar, pero en esta experiencia que yo he tenido, cuando tú rescatas a alguien, Sí, ya sea la institución que yo haya estado, en ese momento al llegar y referirte, dar tus datos, está siendo usted liberado por tal institución. En ese momento, la víctima lo que hace es, no quiero ir al municipio, no quiero ir al estado, no quiero a ningún lado, llévame a la Ciudad de México. ok. Precisamente ellos tienen la desconfianza de esta corrupción que puede llegar a existir aún. Ellos no quieren ser tratados por policías de la entidad. ¿Qué es lo que hacíamos? Trasladarlos a la Ciudad de México. En la actualidad, que yo lo veo como una persona que es civil, pero también como civil tienes tus obligaciones. Si tú ves que una persona atropelló a otra persona y tú te pasas al lado del atropellado y no brindas los auxilios o no la llamada a la ambulancia, estás cometiendo una omisión y Sí, puedes ser juzgado por ello, como civil. Entonces nosotros tramitamos esta parte eh, como un delito de flagrancia. ¿Cómo actuamos? Como nos está correspondiendo la ley, ¿no? sí. Te toca corresponder. Si estás viendo que un niño es levantado, lo que tienes que hacer es defenderlo. O dar aviso a las autoridades. Este aviso ya se dio posterior. Entonces el menor fue con los familiares, imputaron directamente a estas personas que ellos habían estado en su cautiverio. Ok. Entonces ahí ya se lleva una carpeta de Sí, investigación, ya se genera todo lo legal para que se pueda llevar a una detención y a una impartición de justicia. Se les dicta una sentencia, en esto de que ahorita aún se llevan en juicio estos casos, sí. entonces es algo que sí se puede hacer. Ok, ok, amigo. Aquí le quería preguntar esto. Y qué bueno que usted quitándome tantas telarañas que tenía uno en mente de la cuestión de delincuencia y todo esto. Y le quería preguntar lo siguiente, que para mí es muy interesante esto. Algunos datos que nos pueda brindar usted en el sentido de precaución para evitar. Digo, yo sé que es una pregunta tal vez hasta muy tonta, que tal vez mucha gente ya lo ha hecho, pero qué mejor que preguntárselo a un experto como usted, que se dedica y que ha estudiado muy bien este delito. Y ahorita ya pasamos para irnos aterrizando y despidiendo, si gusta, en la cuestión de la extorsión. Pero en secuestro, ya para cerrarlo, amigo, ¿qué nos recomienda usted como padres, madres, familiar? Primero, evitar para mí un secuestro. Y segundo, para mis hijos, mis primos, alguien más pequeñito. Una de las principales causas de una persona sea secuestrada Sí, es porque ostenta. Porque trae el reloj caro, porque viste caro, porque trae el carro del año caro, porque ante la gente se dice de tener mucho dinero, porque se ostenta con esa poca falta de dinero. Entonces, para el secuestrador siempre va a ser alguien atractivo cuando tú veas que tiene dinero. Hablamos de varios tipos de secuestros. sí, Hay secuestros en los cuales son políticos, buscan algo más poderoso, una plaza, en este caso con los cárteles, secuestras al hijo del cártel de enfrente y le pides plazas, y él te secuestra a uno de tus hijos y ya se regresan las plazas y todo quedó bien, ok, ¿no? Ha pasado esa sí, situación, en alguna ocasión estuvimos en casa de alguno de los sí, cárteles sin saberlo, hasta que ya pasa el tiempo y te das cuenta que entre ellos estaban acomodándose, ¿no? En cuanto a las plazas, y era su mecanismo de presión. Entonces, diferente tipo de seguridad, diferente tipo de cuidado. Si tú sabes que tus padres tienen dinero
y la gente lo sabe, pues obviamente va a ser más complicado. Vemos hay mucha gente que tiene mucho dinero y trae escoltas. Sí. Desgraciadamente muchas veces las escoltas, si no son Sí. investigadas debidamente, pues ellos mismos son los que empiezan a poner a la gente. No todos, Sí, sí, claro. aclaro. Las escoltas deben de venir completamente preparadas y hacen muy bien su trabajo. Tan es así que hay poco secuestro a ese nivel. Hay secuestros, platicaban en alguna ocasión hasta por 500 pesos, ¿no? Y te das cuenta que esa banda no sabe, no ha trabajado, no investiga a la persona que va a levantar. Son secuestros de ocasión. Dicen, esta persona levanta, le vamos a pedir tanto. 500 pesos. Cuando se dieron cuenta que efectivamente el joven no tenía absolutamente nada y que su papá no era empresario de tortilleros, sino tenía una tortillería y no era el dueño, pues obviamente dijeron, pues ya lo que no sea dado es ganancia. Y se pagaron 500 pesos, que fue una tarjeta de teléfono, ¿no? En ese tiempo que todavía pagaba la Sí. tarjeta y tenías que meter el NIP. Entonces te digo, es diferente el tipo de persona y el diferentes tipos de secuestro. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? No ser ostentoso, hablar con la menor gente posible. Si no la conoces, no decirle que tienes bienes, que tienes dinero, que tienes todo esto. Se ocupa mucho entre los jóvenes. ¿Por qué? Porque es una forma de presunción. Sí. Hay que recomendarle a los jóvenes que no hagan esa parte, ¿no? Y desgraciadamente cuando andan tomados es cuando empiezan a hablar más. Entonces a esto tú le das como la entrada, es la llave de entrada para los secuestradores. El saber que van a tener dinero fácil con personas que son de su confianza. Ok. Amigo, me acaba de dar usted una super cátedra, pero yo le quiero preguntar esto hablando de los jóvenes. Perdón si le robo mucho tiempo, amigo, No hay perdón, pero problema. es que quiero exprimirle todo lo que usted trae, que para mí es súper fascinante. La cuestión de las redes sociales, que esto es terrible. Ya ve que actualmente la forma de ostentar es con un teléfono caro, aunque no sepa el 95% ni para qué sirve, pero es tomarle la foto con el teléfono caro. Los viajes, por ejemplo, o tan solo el cafecito de la empresa de una sirena, por ejemplo, que aquí tomando el café, ¿no? Ese estatus que es muy común en redes sociales en jóvenes. Creo que por ahí también el literalmente ya nada más está catalogando, ¿no? ¿A qué víctima escojo y a quién no? El problema de las redes sociales es que no hay como un candado. Es decir, tú puedes poner tu perfil completamente bloqueado y Sí. solamente lo van a ver tus amigos. Pero tus amigos tienen amigos. Entonces, si esos amigos llegan a tener información tuya, pues obviamente es muy fácil llegar a ti. Ok. ¿Qué es lo que yo he pasado muchas veces en la investigación que se genera? Es gracias a las redes sociales. Todos creemos que podemos dejar bloqueado nuestro sistema. No, siempre vamos a llegar a alguien. Cuando se hace una investigación bien hecha sobre alguien, siempre se puede llegar, ya sea por redes sociales o ya sea por la misma línea telefónica. Ok. Entonces, no hay forma de esconderse. Por eso los secuestradores cuando hacen este tipo de negociaciones, por más que cambien teléfonos, por más que hagan esto, por más que cambien de compañía, por más que hagan lo que hagan, siempre van a ser capturados, siempre y cuando se haga una buena investigación. El Oh. problema aquí es que en estas fotos, en estas selfies que tú estás generando, Sí, es en forma de presunción. sí, así es. No es una forma de decir, mira, esto aquí está muy bien la comida, aquí está muy padre, vente, te invito. No, aquí es, yo tengo para pagarlo y tú no. Ujú, así es. Tú estás trabajando y yo estoy aquí disfrutando de la vida. Y ese es el mayor problema. ¿Qué es lo que pasa actualmente? En estos últimos 6 años hay menos denuncias de secuestro. ¿Por qué? Porque se está pagando. Yo como familiar de un secuestro lo que decido es sacar el dinero, meterme hasta donde no para poder sacar el préstamo en cualquier sucursal ahora ya te están prestando dinero. Sí. El problema es pagarlo. Cuando ya tienes ese dinero tú pagas y te regresan a tu familiar. Ese ha sido el problema que se está generando actualmente en México. Dicen que baja la tasa de Sí, secuestro, es lo pero que le iba a preguntar. efectivamente lo que está pasando es que ya no se denuncia. Tan es así que a mí me han llegado más denuncias de las que yo pudiera haber visto cuando yo estaba como trabajador del gobierno. Wow. Entonces, es muy complicado porque la gente ya no está creyendo en la seguridad. No cree en esta parte. Mucha gente me dice es que tú le estás dando un ABC a los secuestradores. Efectivamente, les estoy diciendo cómo pasan las cosas, más no cómo se investiga. Sí. Y muchas veces los secuestradores, aunque lean, escuchen y vean, jamás van a entender esta forma. Por eso nosotros tenemos esta parte de preparación. El policía que debe estar preparado en este tipo y con experiencia es la gente que va a poder ayudar a los demás.
Si tú empiezas a meter estudiantes, Ujú. empiezas a meter militares, pues obviamente ellos traen otra preparación. En lo que tú llegas a tener esta experiencia que ya se tiene, pues te va a costar mucho trabajo. ¿Qué estás haciendo? Pues dejar perder otro sexenio. Y así te lo vas a llevar. Y va a venir otro gobernador, otro gobernante, otro partido, y vamos a continuar vamos a hacer un proyecto de seguridad. No se tiene que hacer, el proyecto se tiene que llevar a cabo. Eso es todo. Y evitaríamos esta parte que me comentas, ¿no? Que es Sí. muy fácil llegar a los jóvenes, que es muy fácil llegar a ver qué persona sí tiene dinero, qué persona no tiene dinero. Esto es increíble y me quedo petrificado porque fíjese, amigo, que ayer en el trabajo de repente ya para terminar, ya había terminado mi jornada laboral y entré a un video que me llamó la atención de una persona que se dedica a investigar la cuestión del crimen, que se hace llamar C4, que es un reportero. Y pasa un reportaje que me dejó helado porque resulta que se trata de una joven de aproximadamente 23, 24 años, muy atractiva, que andaba robando vehículos de alta gama y termina haciendo su servicio social de pasante en una fiscalía para investigaciones de servidores públicos. Y entonces todo el mundo dice, oye, pero si era una delincuente, ¿cómo es que termina en una fiscalía obteniendo expedientes, haciendo su servicio social? Pues es que ahí tiene toda la gama de información para delinquir. O sea, es increíble lo que usted claramente comenta. No se está metiendo a gente preparada, se está metiendo al estudiante, ¿no? Digo, no es por demeritar a nadie, pero en estos casos que son muy delicados, sí tendría que haber un perfil específico donde entre pura gente preparada con mucha ética, porque va a entrar a combatir delitos de muy alto impacto. ¿Cuál es el problema en México? Principalmente la corrupción. Sí. Cuando, digo esto ya es un poco político, pero cuando un partido quiere llegar a una zona, a una estancia muy alta, va a hacer lo que pueda y Sí, lo que no. así es. Actualmente vemos que hay mucho dinero de por medio. Entonces es complicado ganarle a un partido político o a una sola persona en específico si tiene mucho poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque ellos pueden comprar absolutamente todo. Ujú. ¿Qué es lo que pasa aquí? Al obtener tú este dinero, este recurso de tanta gente que está abajo, que te están dando ese dinero para que tú llegues a la cima, pues obviamente vas a deber muchos favores. ¿Cuándo te cobran esos favores? Cuando entran este tipo de personas. No tienen estudios, no son especialistas en la rama que tienen, se los debes porque ellos te ayudaron, te apoyaron y te llevaron gente. Esa es la corrupción que Ok. existe. Si aquí en México se llevara un protocolo como el que se supone que tenemos, pero no se lleva a cabo, Ajá. es esta parte de los filtros. Yo redundo mucho en la Policía Federal. Hacías tus exámenes de control y Sí. confianza. Eran días estar ahí. Te checaban absolutamente todo. Y aún así se iba uno o dos personas que se dedicaban a la delincuencia organizada. Efectivamente eran más fáciles de detectar. En la actualidad ya no se hace eso. Cuando pasan a la Policía Federal, a la Guardia Nacional, estamos hablando de militares. Ujú. Ellos no tienen la culpa. El problema es que ellos están adiestrados para otras Así circunstancias, es. no para dar seguridad en el momento de acercarte a una persona, preguntarle qué le pasó y brindarle la ayuda. Porque ellos no están hechos para eso. Ahí es lo que se tenía muy peleado. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Es esta parte donde yo levanto la mano, me ponen en el sitio y lo que yo sepa, a mi leal saber y entender, pues voy a realizar mi actividad. Y Ok. estamos hablando de puestos políticos muy, muy altos. Sí, sí. Que viene en estos momentos, pues debe de venir una persona que sí debe de saber en cuanto a seguridad, ¿no? Interesantísimo lo que usted me dice. Y sí, confirmo muy bien porque me ha tocado ver que de repente dice uno, bueno, este tipo de gente, ¿por qué está aquí, no? Si no tiene ni idea. Y es lo que usted confirma, o sea, esta cuestión de los favores o que ya es amante del director y todo esto, y es terrible, porque decimos, bueno, si no tiene la capacidad, ¿por qué está haciendo esta función? O peor aún, ¿no? Parte de la delincuencia está dentro de las instituciones. ¿Sabes? Perdóname. Sí, no, sí, sí. ¿Sabes algo que genera toda una red? Es un círculo. Cuando pasa esto y te imponen a un mando, el cual no tiene la menor idea de lo que está, en dónde está y qué es lo que tiene que llevar a cabo, viene un descontento de todos los subordinados. Sí. ¿Qué viene? Un medio trabajar. ¿Qué voy a hacer? Tengo que hacer 10 puntos, pues nada más voy a hacer los que me piden. Y hasta ahí. Y ese es el problema que existe en México. Hay gente que está trabajando y que trabaja muy bien,
pero es la menor. Sí. Y el problema es ese, que las personas que trabajan bien, pues obviamente siempre van a ser tachados como, ya viene y quiere que vayamos y operemos y hagamos. Entonces, ese ha sido una de las principales problemáticas por las cuales, pues, muchos de mis compañeros, y me incluyo, no hemos tratado de regresar a las instituciones. Porque sabemos que vamos a regresar a lo mismo. A que tienes que firmar, a que tienes que pasar lista. Cuando tu trabajo es estar investigando. Ujú. Cuando tu trabajo es estar tratando de salvar y ayudar a más personas. Y no en un trabajo de oficina donde van a pasar si vienes bien vestido, si tus zapatos están boleados. Esa es la parte donde ya no se entiende. Por eso te llamaba yo mucho el punto de la vocación. Si tú no Sí. tienes vocación, realmente no vas a poder hacer mucho. Incluso los acosos, ¿no, amigo? También está terrible de las mujeres que entran a trabajar y viene, como bien lo dice usted, del mando y ya me gustó porque tiene ciertos atributos y me la ponen en tal lugar para que nadie la vea y aquí va a estar. Esto pasó muy común porque en cierto trabajo donde algunos compañeros se dedican a la cuestión de seguridad de ciertos penales, un día entró una primer respondiente a poner a disposición a un sujeto, pero era una persona muy atractiva. Y el mismo compañero me dijo, te apuesto, esta persona es nueva. Te apuesto que en menos de una semana ya no está aquí. Dice, va a venir un mando, la va a ver y se la va a llevar. Y dicho y hecho, amigo, así pasó. Jamás volvimos a ver a esa mujer. Ya después nos enteramos que estaba en unas oficinas haciendo trabajo de secretaria para el mando. Entonces la quitó de la función de pie tierra y toda esta operatividad y la mandó a otra área para estar con él, con el mando del acoso. Eso es lo que está pasando. Siempre ha pasado, Sí. no es de ahora, pero el problema ahora es que ya hay muchas mujeres en el poder. Y las mujeres que sufrían ese acoso, ahora lo están generando. Ok. Hay muchas personas que están en lugares estratégicos y que también abusan de este poder para traerse al galán, Sí. para traerse al amiguito. No nos vayamos tan lejos, ¿no? Hay 2 o 3 o 4 o 10 políticos Ujú. actualmente que estaban en un partido político, se pasaron al de actualidad y tienen a 5 o 6 personas de su familia Sí. trabajando y cobrando en plazas grandes. Yo me pregunto, cuando tú vas a solicitar un trabajo a cualquier empresa, a cualquier institución, te preguntan, ¿hay algún familiar que esté Sí, trabajando? sí, 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 me Les consta. dices que sí y todavía te dicen, ok, vamos a ver si se le puede dar la plaza. Increíble. Ya Sí. no ven tu capacidad. Lo que están viendo es si eres familiar para que 2 personas no tengan el mismo sueldo. Dices, es increíble que ahora voltees y lo veas en estas instituciones donde lo están generando con mayor razón, ¿no? Haciendo énfasis en que las mujeres están subiendo, está muy bien, pero están cometiendo los mismos errores. Ok. Ese es el problema. Y bueno, ya para ir cerrando, dos puntos que a mí me surgieron bien importantes. La cuestión de la extorsión. ¿Cómo está funcionando actualmente ahorita la extorsión? Y que usted nos va a prevenir en un tip que dijo que hay incluso como comerciales o llamadas y que se ostentan de un nuevo gobierno, ¿no? Bueno, de una persona que es nueva en el gobierno. ¿Y cómo lo podemos prevenir? Pues principalmente es mantener la calma, Sí, ¿no? Llevo 2 casos de extorsión. Uno de ellos se ostentan ser de la familia michoacana, ok. que vienen a limpiar la colonia, porque te hablan, te dan tu nombre, te dan tu edad y te dan tu domicilio. Obviamente tú contestas y al recibir esos datos, pues dices, si es algo serio, es alguien que me conoce. Ahí entra el primer estado, que es la atención. Ya Ujú. tienes mi atención completamente. Ok. Cuando ellos te empiezan a promover esta parte de nosotros somos del cártel de... Ah, caray, me está hablando una persona del cártel ahí y tiene mis datos, obviamente tú ya estás entrando en un Sí. shock. Y ellos te comentan como su speech lo dice, ¿no? Speech me refiero a que lo hacen cantadito, que es algo que hacen constantemente, por eso es algo que hacen muy fácil y muy rápido. Pero lo logras entender porque lo hacen de una forma muy diferente a que si te lo estuvieran platicando. Ujú. Ellos te mencionan que vienen del actual gobierno, que ya les dio oportunidad de empezar a limpiar la colonia, en este caso de otro tipo de cártel, ¿no? De cártel de Jalisco, o de cártel de Zetas, de cualquier otro tipo de cártel. Y que ellos van a empezar a hacer la limpieza. Lo único que solicitan de la ciudadanía es que los apoyen con gasolina, ya que el gobierno les está otorgando el permiso de levantar a quien sea del cártel contrario, le está promoviendo también las camionetas y vehículos. Entonces ellos necesitan únicamente la gasolina.
Ellos te dicen que lo único que necesitan es que juntes 10,000 pesos para que ellos puedan pagar su gasolina y estemos trabajando conjuntamente, el ciudadano y la persona que se dice llamar del cártel. Entonces en ese momento tú ya estás mayor interesado porque tienen tus datos, pero efectivamente te están diciendo que son de un cártel. Ahí es donde viene el temor. ¿Qué hace la gente? Apagado. Ok. Uno de los casos que llevó, la señora dio 10,000 pesos. ¿Qué es lo que comentó con la señora? ¿Usted vive en tal lado? ¿Usted vive? Sí, todos los datos eran verídicos. ¿De dónde los pudieron sacar? Pues de alguna base de datos que teníamos, ¿no? Es lo que yo que le quería preguntar, amigo, perdón si lo interrumpí. ¿De dónde digo, el nombre y la edad, digo, a veces puede interceptar alguna boleta ahí de pago de impuestos, por ejemplo, el agua y de servicios, la luz, pero la edad, ¿de dónde la obtienen? Es muy fácil obtenerla. Tú puedes sacar el CURP de una persona solamente con su nombre. Ok. En internet, desgraciadamente, puede haber muchas páginas que te ayudan a hacer todo esto. Inclusive te dan hasta la ubicación de la persona. Si tú su teléfono no lo tienen bloqueado, pues Sí, obviamente te da hasta la ubicación. Entonces, ese es el otro caso que llevo en el cual se para una persona hacia un negocio y sí. le realiza la llamada. Yo vengo de tal cártel, necesito que me des 50,000 pesos al mes, si no voy a quemarte tu lugar. La persona que está del otro lado del teléfono le dice, ¿quién eres? Te estoy viendo y estás vestido con esto, con esto, con esto, y le da dato y seña. Efectivamente, la persona que quería extorsionarlo estaba en la esquina del domicilio, del local. ¿Qué es lo que hago yo? Solicitar las cámaras. Ujú. Cuando solicito las cámaras, vemos a la persona que está realizando la llamada. Entonces ya tenemos quién es la persona que está tratando de hacer la extorsión. Para que se complemente todo esto, pues obviamente tienes que encuadrar el delito. Tienes que esperar a que él reciba dinero para efectivamente estar tratando ya con una extorsión. Esas son las lagunas que no ayudan Sí. a los ciudadanos. Entonces, tienes que esperar a que pase el delito para que se pueda trabajar. A mucha gente le ha pasado, me ha tocado casos en los cuales no he podido apoyarles, en casos de violencia intrafamiliar. Me llama la chica, es que me está golpeando y no sé qué hacer, levantar la denuncia. Es que no me hacen caso, al menos que yo llegue con lesiones que tarden en sanar más de 15 días. Sí, sí, sí. Es increíble que sigamos teniendo ese problema. ¿Qué es lo que hago yo? Desgraciadamente tienes que aguantarte. Vamos a poner unas cámaras en tu casa y en el momento que esté pasando la acción, vas a tener que dejar que suceda. En ese momento es cuando ya actuamos. Desgraciadamente, pues la policía no tiene como que 5 policías para estar en tu casa, ¿no? En casa de cada quien. Pero esa es la forma que hemos tratado de apoyar a mucha gente. Ahorita que usted me comenta esto, amigo, híjole, me recuerda un caso, rápido, le robo 2 minutos de platicarle esta experiencia tan terrible. Dice que estaba impartiendo un curso de feminicidio y violencia de género. Digo esto por lo siguiente, para que amigas y amigos no van a decir, "Ah, otra vez vas a hablar". Bueno, entonces, fíjese que estaba en este curso y había muchas mujeres y había también hombres. Y resulta que dentro de los asistentes había dos personas, dos personajes, una Ministerio Público y una mujer que se dedicaba a embalsamar. De repente llega la pareja sentimental de esta mujer que era embalsamadora, la empieza a confrontar, dejan el micrófono abierto en Zoom, porque ya ve que en la pandemia pues muchas veces era en Zoom las clases, entonces empiezan a discutir. Yo todavía le dije, oiga, ¿puede bajar el volumen? Porque todavía no discutían tan fuerte, ¿no? Y empiezan a pelearse, no, eres un hijo de poco hombre, que no sé qué. Y entonces el fulano agarra y la empieza a golpear porque incluso se escuchaban los golpes en el micrófono de la computadora de ella. Y todos, oiga, ya, déjenlo, déjenlo. Entonces la MP, con esta cuestión de que quiso ayudar también, habla al 911. Y la operadora le dice, sí, 911. Oiga, están golpeando a una mujer. En este momento estamos tomando un curso y la están golpeando. Manden una patrulla. ¿Pero en dónde es? Pues no sé, dice usted, tal vez con un poco de inteligencia policial, puede ver con esta transmisión en Zoom, le pasamos los datos y todo, puede tal vez localizarla en donde esté para que manden una patrulla. ¿Sabe qué fue la respuesta? Dijo, no podemos entrar a Zoom porque es una cuenta privada y no podemos ayudar para nada. Oiga, pero la va a matar. Sí, pero no podemos porque es una cuenta privada Zoom y no podemos. Sopas, no pudimos hacer nada, a pesar de que todos le gritábamos, ya, déjala. Nada, amigo, nada. Al final no supimos nada qué pasó,
ya de un golpe se cayó la computadora, se perdió la transmisión de esta asistente, y no volvimos a saber nada de ella. Entonces, me acuerdo muy bien aquí. ¿Cuánto problema hay con las cámaras, amigo? Porque ya ve que usted puede ir y solicitar las cámaras y la misma institución le puede decir, ¿sabe qué no sirven? O no hay, o se las niegan. ¿Qué pasa ahí? Pues volvemos al mismo punto, ¿no? Corrupción. Ok. ¿Qué pasa? Cuando tú estás en investigación, te pasan todas estas cosas. Y como ahora lo digo, me dicen es muy fácil solicitar la cámara. Sí, como investigador, como activo de la policía, como una persona que tiene una orden y llegas y te la van a dar. Pero como civil, también Ándele. tienen el derecho de dártelas. ¿Por qué? Porque si no tú dices, si llega a pasar algo más en esta situación, ¿sobre quién van a ir? Sobre ti. Porque no me estás apoyando, estás obstruyendo. La labor del investigador es llegar y solicitar las cámaras. Ujú. Y es mediante un oficio. Tú enseñando el oficio, la tienda no está obligada a darte las cámaras. Entonces, ¿qué es lo que normalmente piden? Pues dinero. Sí. Al vecino, oye vecino, no, yo no me quiero meter en problemas. No te vas a meter en problemas, solo préstame tu señal para que yo pueda bajar ese video. Ok. Muchos vecinos te dicen, no puedo hacerlo porque van a venir contra mí porque está la cámara. Entonces, ¿para qué quieres una cámara de vigilancia? Gracias a esto el sistema ha ayudado mucho porque ya vas a C4, C5 y te solicitas la cámara y te la dan. Como ciudadano es muy complicado Ujú. porque si en tiempos a los policías no les entregan, a un civil que puede esperar. ¿Qué es lo que yo les recomiendo esta parte, no? Pongan cámaras, ténganlas activas y solicítenlas. Igual a tu vecino, cuando tú necesites de mi cámara yo te la presto, ¿no? Es una parte donde tenemos que entender que debemos de apoyarnos. Si no tenemos buena seguridad, tenemos que apoyarnos como ciudadanos. Así es. Tenemos que apoyarnos en esta parte de que si tú tienes cámara yo te la voy a otorgar. Pero en el momento que llegue a pasar algo hacia mi persona, tú me vas a apoyar a mí. Entonces, hay que denunciar, hay que apoyarnos entre vecinos, hay que apoyarnos entre personas. Me ha tocado ver niños solos en la calle y los papás van 2, 3 cuadras adelante. Sí, 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 yo también he visto eso. Es increíble. Yo lo que hago es, oye, ese niño es tu hijo. Sí, 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 por favor. Va 1 cuadra atrás, lo pueden atropellar. No, no, él ya sabe, no pasa esto. Entonces es donde yo les hago énfasis, ¿no? Ha pasado esto, yo he llevado casos de esto, me ha tocado ver esta parte y ya los haces entrar un poco en razón. Amigo, perdón si me atrevo a preguntarle esto, ¿qué le ha tocado en cuestión de niños, de estos descuidos de papás? Le comento por lo siguiente, a mí un caso terrible, va la mamá caminando, como usted dice, metros adelante, niño pequeñito, 7 años, de repente sale un perro de estos de raza muy grande, saca la cabeza, agarra al niño y lo mete, bueno, lo muerde y lo mete, y el niño termina muerto por la cuestión de que la mamá iba muy lejos, ni siquiera se dio cuenta. De hasta que escuchó los gritos del niño, corrió, tampoco podía hacer nada más que golpear ahí la casa, ¿no? De que saliera la dueña y quitar al perro del niño, pero es una omisión de cuidado, como claramente usted nos lo dice. ¿Ha tenido casos así tan terribles? Sí, de hecho, es una responsabilidad que tienen los padres. Sí, La responsabilidad es cuidar a tu hijo hasta los 15, 18 años y un poquito más allá, ¿no? Aquí en México somos muy muéganos, entonces hay niños de 50 años con sus papás, es increíble. Pero esta parte donde el niño no tiene un cuidado es parte de omisión. Y aquí la persona no se le puede castigar en este caso que comenta, porque ella está sufriendo la pérdida de su hijo. Entonces, pues prácticamente no se le puede castigar y meter a la cárcel porque ya con eso está sí, pagando. Es algo que yo entiendo, pero no comparto, porque a final de cuentas la omisión es de la persona mayor. Si tú sabes que las personas pueden tener perros, por esta inseguridad tienen perros hasta amaestrados precisamente para esta parte de adiestrados para que cuiden el hogar, pues obviamente lo primero que vea que se mueve cerca lo va a jalar. ujú, Entonces, ya todos sabemos esa parte, ¿no? El niño debe de ir completamente a tu lado, debes de tenerlo de la mano, sí, sujeto. Entonces, me tocó una situación en la cual piden mi intervención en cuanto a una investigación privada. Me llaman, me dicen, es que acaban de secuestrar a mis hijos, acaba de pasar esto. Ok, ¿dónde fue? En tal calle, voy, solicito las cámaras para ver la veracidad del asunto que me había comentado, la entrevista con la veracidad de los hechos. Me entregan el video y empiezo a ver que el papá va con los dos niños y de repente llega un carro, se frena, a él lo agarran 2 personas, le quitan a los niños, lo suben y se lo llevan.
El papá desesperado empieza a correr, empieza a voltear, llamar a la patrulla. La persona que me contrata es una familiar de este señor. Ujú. Yo hago una entrevista previa. Si veo que las cosas no son claras, tengo que solicitar la presencia de la persona que estuvo en el momento para que me diga o me desmienta. Sí. Cuando yo hago esto, me doy cuenta que efectivamente no era un secuestro. Se habían llevado a sus hijos por un problema legal. Ok. Estamos hablando de un divorcio. Sí. Entonces, las dos partes, uno tenía la guardia custodia, Ujú. entonces el otro, en su día de que Sí, le que le tocaba. tocaban, se le ocurrió, dijo, pues me los quedo hasta mañana y se los entrego la próxima semana. Pues obviamente no se puede. ¿Qué hace la pareja? Manda a personas para que le quiten a los niños. Yo dije, ok, ya están los niños con la persona, con su mamá, ya se los quitaron al papá, el papá está completamente desolado porque piensa que se Sí. los No, secuestraron, el caso imagínese. viene, sí. Entonces aquí el marido se la regresa, se la voltea por daño psicológico. No, claro. Entonces la mamá pierde la patria y se la entregan al papá, por un acto mal hecho, Sí. que era más sencillo conciliar y decirle, ¿no? Digo, los dos actuaron mal, pero si yo voy y realizo esta información, esta investigación, doy con el domicilio, dan las circunstancias, yo entro al domicilio de la mamá, extraigo a los menores y se los llevo al papá, el que está cometiendo el delito soy yo Sí, claro. y mi equipo. Sí, sí. Entonces, precisamente por eso trato de hacer todo legal, se hace todo legal, se firman responsivas y se llega en varias entrevistas a saber si se puede o no ayudar. Me tocó un caso de unas personas que querían que llevara una investigación sobre cuentas eh, bancarias de una persona. Se puede hacer, sí, pero es un delito. ¿Para qué las quiere usted? Es que es mi familiar y me debe dinero, quiero saber si tiene dinero para que me pague, ¿no? Ujú. Pero él me dice que la cuenta está congelada. Y aquí es donde él, en su afán de que le paguen, pues se lleva a uno de los sobrinos y lo tiene en su casa. Uno de sus amigos, de sus malas amistades, le dice, oye, ¿y si cobramos por esto? Al fin la persona no sabe que está el niño Ujú. contigo. Y pasa esta situación, ¿no? De que ya se convierte en un secuestro. Entonces le digo, mira, yo ya ahorita no te puedo ayudar en absolutamente nada porque tú ya estás cometiendo un delito. Lo que tienes que hacer es regresar al niño Sí. y hablar con la persona, conciliar para que te llegue un pago. Que te firme unos pagarés, que lo hagas con un notario. Definitivamente hay casos en los cuales sí ya no puedes actuar tú nada más por actuar. Tienes que investigar si es real el caso, lo que te comentaba al principio, ¿no? ¿Vives en una ficción o vives en la realidad? Sí. Mucha gente me dice, es que no se puede hacer eso, es que lo que tú hiciste no es cierto. Qué bueno que creas eso, pero debes de investigar un poquito más para que estés enterada y no te llegue a pasar a ti. Sí, claro. Porque el día que te pase vas a ver que no es ficción, que es una realidad. Híjole, súper importantísimo. Hasta me dio escalofrío lo que ahorita me dijo, amigo, porque no creen, la gente no cree. Yo tengo una prima que está en la edad ahorita del desastre y yo que veo temas de feminicidios, que he hecho hasta feminicidio, de investigación de feminicidios en otros estados, llego con los casos, a veces con la imagen para hacer una reconstrucción en las lesiones y a veces está ahí porque estudia derecho y ¿qué le pasó? Pues esto le pasó. No, es que eso no pasa. O sea, y uno por más que le dice, oye, ten cuidado para ir al antro, no tomes cualquier cosa, no te regreses tan tarde, porque hemos visto casos donde toman taxi por aplicación, digo, no todos, pero de repente hasta el taxista en un estado de la República del Norte dejó ahí a la muchacha y después desapareció. Y no creen, o sea, la población joven no cree, piensan que es una ficción, que uno está paranoico, ¿no? Y esto es terrible. Y le comento esto rápido, amigo, de lo que nos decía cómo llegan por estos dos menores. Y me gustaría hacerle aquí una aportación en el sentido de que luego vienen estas muertes y tan tontas, o estas muertes que de repente pasan en estos programas gringos, de que uno dice, ay, ¿cómo va a pasar eso? Y fíjese el daño tan psicológico que le pudo haber hecho esta mujer al esposo. Y ahora me pongo en el lado de que si pasa una cuestión de que si el señor llevaba un arma, alcanza al otro vehículo y balacea a los dos que le sustrajeron al menor. O que el señor tenga una cardiopatía y por correr se infartó. O que pueda producir un accidente por un estado de psicosis. O sea, imagínense todo lo que puede pasar
por hacer mal las cosas. Y qué bueno que usted nos los ilustra, porque es terrible lo que puede llegar a ver, a hacer la gente, ¿no? Y es el desconocimiento, Sí. realmente es ignorancia de las personas. Digo, una de las principales causas por las cuales yo me metí a trabajar o a estudiar principalmente criminalística fue esa, ¿no? Que acabas de comentar. Eh, la cuento rápidamente. Sí. Una persona de la tercera edad va caminando en la calle, le da un paro cardíaco súbito Sí. y pasa todavía el ruta 100. Ajá. Pasa el ruta 100 y lo aplasta. Eh, lo llevan, empiezan a ver las lesiones, a sacar las lesiones, y cuando hacen la necropsia, Ujú. que ese día me tocó a mí estar presente, se ve que la persona había fallecido por un problema cardíaco. Entonces cuando se ven los videos, se ve que la persona cae, pero ya estaba fallecida, ya estaba muerta. Sí, sí. Cuando pasa el camión, estás deslindando la responsabilidad. El chofer salió libre. Sí. Eso fue lo que a mí me llevó a decir, oye, existe la justicia, no tanto de la mano del hombre, sino de los hechos. Ujú. Si una persona pasa, sí lo aplastaron y ya ahí se va, por eso se acabó y se va sentenciado a la persona por atropellarlo. Sí. Aquí se ve la justicia realmente, ¿no? Pero ¿quién colabora? Una persona especializada, que en este caso es lo que te corresponde a ti, ¿no? Que es lo que Así es. tú realizas. Cuando yo veo esa situación, digo, creo que esta es la materia que yo quiero llevar a cabo. Ok. Y desde ahí nace toda esta idea de ayudar a la gente, ¿no? Entonces es necesario estar preparados. Hay casos en los cuales no vas a poder saber muchas cosas, pero sí puedes investigar y Sí, eso te va claro. a ayudar mucho. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Del caso de la persona que la está demandando por el daño moral, psicológico, está yendo a terapias Sí, y claro. la mamá ya no ve a sus hijos. ¿Qué generaste con ese arrebato? Pues no tener a tus hijos van a crecer sin la figura materna, porque obviamente no la pueden ver hasta que se dictamine, que ya se le va a dar un tiempo. Entonces, el papá se hace llamar enfermo por esta parte y aparte lo está pensionando. Sí, Entonces, sí. cambió todo lo que ella quería por un desconocimiento y llevó a esto, ¿no? Que ahora no tiene absolutamente nada. No, y fíjese que yo me pongo a analizar médicamente en el lado del papá, que hubiera podido causar un desastre total, ¿no? O sea, le vuelvo a repetir, desde que se hubiera infartado el papá, el estrés postraumático, hasta quitarles la vida a estos dos sujetos y los llegara a alcanzar, ¿no? Me imagino, digo, puede suceder, que no es de la ciencia ficción, agarra a alguien de un carro, se lo quita y va en persecución y se estampa con tal de recuperar a los hijos. Y todo por esto tan terrible. Fíjense, amigos, si usted me lo permite, voy a mostrar mi mapa mental. Siempre ustedes, Está amigas y genial. amigos, van a pensar que dicen, ¿por qué siempre estoy usando un blog? Porque aquí voy anotando todo lo que me está dando de información mi amigo. Y este día se llenó, o sea, está completamente lleno el mapita, porque me encantó todo lo que usted nos dijo. Y ya para finalizar, si usted me lo permite, amigo criminólogo criminalista, que de verdad fue un agasajo tenerlo aquí, que me haya aportado tantos elementos. ¿Qué otra cosa de la criminalística? Porque usted me dijo algo que me dejó súper apasionado. Digo, y se lo voy a agradecer si me lo platica. Para cerrar este ciclo de la extorsión y el sector, que para mí fue muy, muy estresante escucharlo, y cerrarlo, y yo se lo voy a agradecer que me platique para olvidarme, sea un bálsamo para que ahorita mi mente se restaure para salir ya a la vía pública. Este, ¿Qué otra cosa hace un criminalista? Porque me dice que también puede hacer reconstrucción de escenarios y participar en cuestiones creativas, ¿no? Pues mira, hay una persona que generamos estas escenas criminalísticas, que Ajá. es, desgraciadamente, ya no se puede llevar a los estudiantes como tal a una escena, a Sí. un escenario. ¿Por qué? Porque existe esta figura del primer respondiente. Entonces, el primer respondiente es la primera persona que tiene contacto con el lugar, ¿no? Estaba leyendo, Ajá. paréntesis, en Colombia el primer respondiente puede ser un civil. Sí, sí, Si sí, la sí. persona acaban de pasar algo en un domicilio, hubo una balacera, el primer respondiente que estuvo ahí es el civil y tiene que comparecer. Así es. Es increíble que aquí en México el primer respondiente tenga que ser una persona del gobierno, una persona estudiada, entre comillas, y que tampoco haga su trabajo, ¿no? Ujú. Entonces, actualmente quieren llevar a todos los guardias nacionales que hagan esta labor de primer respondiente. Ok. ¿Cuál va a ser el problema? Que no tienen los conocimientos. Ujú. Entonces te comentaba que es más complicado ahora enseñar a los estudiantes
¿Qué es lo que hacemos? Hacemos escenarios criminalísticos. Esta persona brinda sus conocimientos, hace la escena completamente lo más real posible, con olores, con sabores, con a lo visual, y lleva a estudiantes a que hagan ahí su certificación. Ha habido muchas personas que se dirigen a mí para llegar a esta persona para que les haga un escenario, pero para convivir. Es decir, oye, es que yo quiero que me pases el contacto porque quiero hacerle la fiesta de cumpleaños a mi hijo de una escena criminalística. Ok. Digo, es increíble, ¿no? Sí, sí, Entonces, he visto que sí las hacen, sí. sí los llevan a cabo y definitivamente la gente sale completamente extasiada, ¿no? No, Porque pues sí. son temas que no se tienen, Sí. hay mucha ignorancia en esto, pero sí te llevan a un lugar, a recrear un lugar de los hechos, pues obviamente yo creo que ese cumpleaños no se le olvida a nadie. No, nadie. Yo me acuerdo, rápido le comento, mi primo, que es un poco más joven que yo, dijo, pues es forense. ¿Sabe qué me regaló en mi cumpleaños? Una gelatina del tamaño de un torso, literal, de una necropsia. O sea, era un torso que estaba con el procedimiento de autopsia. Era increíble porque justamente cuando lo vi, yo dije, wow, o sea, ¿qué onda, no? Venía la incisión, las suturas, más, bueno, es más, hasta le pude extraer los pulmones y el corazón de gelatina. Un cumpleaños que jamás se me va a olvidar. Sí, sí, tiene usted toda la razón. Completamente artístico, ¿no? Sí, A sí, mí me muy han pedido artístico. pasteles, me han dicho, oye, consíguenos el contacto para que nos hagan un pastel. ¿De qué quieres el pastel? De un cráneo, de una cabeza, Oh, de una mano. Digo, realmente eso pues ya es un arte, ¿no? sí, claro. Definitivamente hay gente que lo hace. Oiga, amigo, y ya para cerrar esta, que le voy a platicar algo, pero usted deleíteme con esta experiencia. ¿También para casas de terror? Precisamente estamos hablando con personas que quieren hacer este tipo de eventos, ¿no? Ajá. Hacer una casa en la cual tú entres y hagas investigación, hagas levantamiento, todo lo que hace un perito, lo que hace un investigador, lo que hace un fotógrafo, lo lleves a cabo en una estancia, en un lugar. Ok, Entonces están tratando de que yo colabore con ellos en cuanto a las experiencias, ok. precisamente para esta parte de hacer las cosas más reales, ¿no? Sí. De todo lo que hemos vivido mi equipo y yo, y obviamente dar esos testimonios para hacer todo el escenario. Ok. Me dice que le comento esto que rápido, un minuto nada más le voy a robar. Me encanta platicar con usted porque Igualmente. a mí me encanta esto de las cuestiones de los sustos, de las casas de terror. Me gusta mucho esa adrenalina que uno libera, ¿no? Que de repente sale alguien ahí brincando. Y digo, controlado, porque si realmente yo anduviera en una exploración urbana ahí con el Pepe, yo creo que el Pepe ya se hubiera infartado igual yo, porque alguien nos sale ahí, pues hasta nos puede agredir. Pero en esta cuestión de parques de diversiones, hay un festival muy famoso aquí en México y yo estaba extasiado por dos casas que armaron y ahora que usted me platica esta experiencia, confirmo que son casas con gente que sabe del tema. La primera casa era relacionada con una película de la masacre de Texas y tiene usted toda la razón, pusieron el sonido de las moscas en una bocina y me imagino que echaron a perder varias vísceras de pollo, de algún animal, porque cuando uno iba entrando, el olor a cadaverina y putrexina característico. Yo salí súper extasiado porque decía, es que hasta el olor. Sí. Y en otra que fue muy sonada, que no sé si este año lo traigan, era la morgue. Entonces yo en vez de entrar todo espantado, yo estaba súper extasiado porque yo entraba y decía, es que es como el anfiteatro Igualita. donde ya trabajo, igualito, las mesas, todo, pero yo estaba así súper feliz, decía, wow, aquí está una plancha de disección y aquí está este cadáver y de repente se levantaba el cadáver, ¿no? Y correteaba todo. Pero yo estaba extasiadísimo y súper asombrado de cómo reconstruyeron una morgue igualitito. Pero bueno, amigo, este, ¿dónde lo podemos encontrar? Para toda la gente que quiera investigación, también la parte de la recreación de estas escenas, o necesiten alguna conferencia, capacitación, ¿en dónde lo podemos encontrar? Porque usted es una persona, díjole, me dejó usted súper extasiado. Gracias. Mira, te dejo mi correo ¿Sí? para que lo incluyan en el video y definitivamente esto es para investigaciones y seguridad. Sí. De la parte de la recreación de escenas, ya sería cuestión de que yo les pasara el Ok. contacto a la gente que le interese. Yo le paso el contacto de la persona para que ya lo arreglen entre ustedes, ¿no? Sí. Ya entre la persona y la gente que está realizando este proyecto. Ok. Pero el correo que te dejo, Sí. ese ahí, sin problema alguno,
Es el mismo que dejé con Pepe y Chema, pero el problema aquí es que he llegado a tener mucho trabajo, Ujú. entonces la gente de repente se desespera. Yo entiendo que los casos de la gente son sumamente Sí. importantes, pero sí ahorita nos rebasaron, ¿no? Nos rebasaron los datos, porque sí, no nada más es escucharlos y darles un proyecto Ujú. o un presupuesto. Como decía una señora, ¿cuánto me cobras? Yo le digo, no, vamos a hablar primero de la entrevista. Yo te tengo que entrevistar para saber qué es lo que te está pasando, saber si te puedo apoyar y de lo más eh, honesto posible. Si no te puedo ayudar, yo te dirijo con quien sí pueda. Ok. Me han hablado del interior de la República, me han hablado del extranjero. Entonces ha sido muy complicado para el equipo y para mí, porque sí tenemos que ir desmenuzando caso por caso. Hablábamos de que hay mucho fraude, mucha Sí. extorsión en cuanto a esto también. Entonces, sí es muy delicado el asunto. La gente viene con sus problemáticas, pero yo tengo que ir desmenuzando el asunto y preguntando, cuestionando, para saber qué es lo que podemos hacer. Entonces, sí les pido un poco de paciencia en esta parte. Y pues obviamente en mi equipo se refiere con ellos, Ujú. se llega a una llamada y ya en la llamada pues obviamente se aplican ya los puntos característicos en cada uno de los asuntos. Es muy ético lo que usted nos está diciendo y no cualquiera lo dice. Claramente usted lo dijo. Primero necesito saber qué está pasando y eso a mí, amigo, me da una confianza de llamarlo y contactarlo y no es de cualquiera, sí te cobro tanto. No, usted tiene que individualizarlo y aquí se ve claramente su ética y su vocación. Y bueno, si usted me permite, yo lo felicito por eso, Muchas gracias. porque no cualquier persona es tan franca y tan ética de decir, no, necesito primero, como ejemplo, el caso clínico de un médico, ¿no? A ver, necesito revisarte, ver tus síntomas y llegar a un diagnóstico. Igual usted, qué bueno, y eso a mí me alienta mucho a seguir conociendo a gente como usted, con vocación, mucho respeto y mucha ética. Y yo se lo agradezco mucho, amigo. ¿Y en dónde lo Al podemos contrario. encontrar entonces? El correo es investigaciones y Ujú. seguridad Ok. @outlook.com. Entonces, ¿es investigaciones Sí. o es investigación? Investigación, Investigación sí, y y seguridad seguridad, outlook.com. correcto. De todas maneras, amigas y amigos, va a estar en la caja de comentarios, pero lo vuelvo a repetir, investigación y seguridad outlook.com para que localices a nuestro amigo criminólogo y criminalista, que ya viste que es un manjar escuchar a una persona tan preparada, ética y sobre todo, pues que tiene vocación de servicio. Amigo, muchísimas gracias por estar en su programa. No, a ti, al contrario, te agradezco mucho estos minutos. Es un poco complicado hablar de la situación que vive el Sí, país, pero definitivamente la gente debe entender que hay gente que podemos apoyar. No soy el único, hay muchas instituciones, hay muchas empresas que se dedican a esto. Solamente sí tengan mucho cuidado. No den los datos al 100% hasta que ustedes estén seguros y vean que realmente la persona vale la pena trabajar con ella. ok, perfecto. Amigo, muchísimas gracias Pues por su muchas programa. gracias a ti. Amigas y amigos, viste, hasta me trababa, me dejó extasiado porque para mí fue una experiencia pues muy grata conocer a una persona de tanta vocación, tantos valores y de mucho conocimiento. Te vuelvo a mostrar mi mapa mental, está completamente lleno. He tenido mapas donde son más pequeñitos, pero de verdad me dejó usted con un sabor de boca tremendo. Muchísimas gracias, amigo. Gracias a ti. Nos vemos la próxima. Cuídense.